lo uses para hablar a nuestras vidas. Señor, aquella palabra que has puesto en su corazón, Señor, que pueda exponerlo con la libertad de tu Espíritu, Señor. Señor, que pueda ser el vocero tuyo, Señor, en esta mañana. Padre, gracias, bendecimos la vida de Julián, Señor, su familia, sus hijas, la gracia, el ministerio que tú le has concedido a su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, buenos días, primeramente, que el Señor los bendiga. La verdad que, bueno, es un placer poder estar otra vez en casa, ¿no? Porque somos una familia y cómo el Señor nos da la posibilidad de estar en su presencia. La verdad que fuimos muy bendecidos y fuimos muy ministrados en la alabanza y nos hace bien estar juntos, amén. Bueno, hoy quería compartirles una palabra que me hizo bien. Cuando Hernán me avisó para la invitación para poder compartir la palabra, en la semana estaba meditando y tenía preparado una palabra o mi corazón estaba en un sentido. Y hoy a la mañana me levanté temprano para acomodar un poco la palabra, revisar, y se cambió la dirección de la palabra que tenía preparada, ¿sí? Y a veces suele pasar eso. Lo sentí muy fuerte del Señor, sentí otra dirección de parte del Señor hoy a la mañana, así que se los voy a compartir a ustedes. Primeramente me hizo mucho bien, ¿sí? Como saben, como dijo Marcelito, ¿no? Estamos llegando a fin de año, ¿sí? Y uno a veces está un poco cansado, ¿sí? Con algunas actividades. Y también son momentos en los cuales uno suele hacer balance. No sé si a alguno le ha pasado, pero a mí me pasa que cuando llegamos a estas fechas solemos hacer un balance de fin de año, ¿sí? Capaz que a ver cómo nos fue en el año, cómo estuvimos en tal o cual área, y también proyectando para el año que viene, ¿no? El año próximo. ¿Qué expectativa tenemos para el año próximo? ¿Qué esperamos para el año próximo? Ya sea en lo laboral, pero también en lo espiritual. Uno se hace un balance y está bueno hacerlo. Y yo sentía que el Señor me decía, uno hace planes, pero ¿qué espera realmente Dios de nosotros para el año próximo, ¿no? La pregunta debería estar inversa. En vez de ¿qué espero yo para el año que viene? ¿Qué espera Dios de mí para el año próximo? Si bien el Señor siempre espera lo mismo, Él me fue guiando acerca de una palabra. Y está bueno que nos planteemos eso. Yo los animo, ¿sí?, que lo podamos hacer cada tanto. ¿Qué espera Dios para esta etapa de mi vida? ¿Qué espera Dios para esta etapa en la congregación? ¿Qué espera Dios con mi familia? ¿Sí? Pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Porque no somos nosotros lo que planificamos el año, ¿sí?, o lo que tenemos expectativa o los que queremos hacer tal o cual cosa. Sino es Dios el que nos guía y nos da la dirección. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, ¿sí? Está ahí medio escondido, Oseas. Sé que está ahí medio difícil de encontrar, así que vamos a tomar un tiempito. Está ahí antes del Apocalipsis, después del Génesis, por ahí. Como decía Cata, es uno de los profetas menores, ¿no? Después, con tiempo, tarea para la casa, lo leemos completo el capítulo, ¿sí?, de Oseas que vamos a leer. Yo solamente, para no demorarme mucho tiempo, voy a leer solamente este versículo, pero les voy a contar un poco capaz que el contexto, ¿sí? Como siempre, los profetas traían palabra de parte del Señor para el pueblo. En algunos casos de exhortación, en otros casos para enderezar un poco el camino y en otros casos para darles directivas también, ¿sí?
Venía al pueblo de un tiempo de descarriarse un poco en algunos sentidos, y por eso no me quiero detener en eso. Los animo que cuando lleguemos después de comer lo leamos completo el capítulo, ¿sí? Y dice así: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿sí? Es cortito este versículo, pero lo vamos a ir desmenuzando, y el Señor me habló en este sentido, ¿sí? Era muy común en el pueblo de Israel, y Dios lo había mandado, que cada tanto tenían que hacer ofrendas, sacrificios, tenían sus fiestas, ¿sí? Era normal eso, y Dios lo había establecido así. Pero eso era un fruto de lo que realmente salía del corazón de las personas o del pueblo de Israel. No era solamente una estructura que de por sí garantizaba la perfecta relación o el perfecto conocimiento con Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? El pueblo se arrepentía, como se arrepentía y estaba compungido de haber defraudado a Dios o no haber cumplido con los mandamientos, con un arrepentimiento genuino de corazón, entregaba sacrificios a Dios. Así había pasado. Si ustedes leen, podemos leerlo con Abraham, ¿sí?, que entregaba sacrificios a Dios. Isaac, podemos leer otros personajes de la Biblia, Moisés mismo, que de su corazón, de su entrega, hacían holocaustos al Señor, entregaban al altar, ¿sí? Abraham entregando ese primero al hijo, ¿no? Y que después no sucede. Habla de una entrega total, ¿sí? Y lo que les quiere decir este profeta es que ellos se habían desviado un poco de lo que realmente era el sentido del holocausto. Entonces, ¿qué les dice el profeta de parte de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimientos más de Dios más que holocaustos, ¿sí? Algo más profundo que solamente matar un becerro, un cordero, ¿sí? Era más profundo lo que Dios pretendía de ellos. Pretendía un conocimiento, ¿sí? Si bien nosotros solemos tener actividades en la congregación, ¿sí? Podemos servir, podemos orar, tener nuestras reuniones de oración, ¿sí? Podemos, no sé, aprender un instrumento. Yo he tocado la guitarra desde chico, ¿sí? Desde muy chiquito participando en la alabanza, de los 12, 13 años. Y si bien eso es algo que es bueno para el Señor, ¿sí? Tiene que ser el fruto de una relación con el Señor. Adoramos al Señor como consecuencia de lo que lo amamos, de la relación que tenemos con el Señor. Venimos hoy acá para alabar al Señor, ¿sí? Compartimos una palabra, vamos a visitar a un enfermo como producto de nuestra relación y de nuestro amor por el Señor. Así como el profeta Oseas les hablaba de parte del Señor, que estaba bien, no era que estaba mal ofrecer sacrificios al Señor, ofrecer holocaustos, pero no nos teníamos que olvidar de lo que motorizaba ese sacrificio o ese holocausto de parte del Señor. Y el Señor me llevaba a la palabra conocimiento, ¿sí? Van a ver que el conocimiento, tal cual como está escrito en la palabra, tiene, bueno, yo me voy a dedicar más bien a dos significados. La palabra original en el griego es yadá, ¿sí? Y tiene un significado un poco más amplio del que nosotros podemos entender como conocimiento de Dios o conocer a Dios, ¿sí? Para ir un poco entendiendo mejor, vamos a leer en Génesis, ¿sí? Vamos a leer primeramente Génesis capítulo 4. Y vamos a ir entre todos entendiendo un poco el significado de esta palabra en griego, ¿sí? No soy muy entendido de esto, pero sí quería aportar algo. Vamos a ver que en la Escritura se utiliza dos grandes significados con la palabra conocer, pero tienen que ver en algo en común, ¿sí? Lo encontraron. Dice
conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz, perdón, me equivoqué, sí, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Todos entendemos lo que significa en este pasaje de la Escritura la palabra conocer, ¿sí? Somos todos grandes y entendemos lo que pasó en este caso, ¿no? En la palabra conocer refiere a una relación entre el hombre y una mujer que como consecuencia dio a luz un embarazo, ¿sí? Un hijo. Está hablando de una relación de mucha intimidad, ¿sí? Este es el significado que tiene en la Escritura esta palabra conocer. Por eso dice, conoció Adán a su mujer. Varios pasajes de la Escritura nos vamos a encontrar con conocer en este sentido de la palabra. Como saben, en el idioma griego a veces usaban una sola palabra y significaba muchísimas cosas y era más amplio de lo que hoy podemos entender, ¿sí? Entonces, en varias versiones de la Biblia se suele traducir literal, ¿sí? Entonces, en el castellano, ¿qué decimos? Conocer. Ahora, en el griego, tal cual como estaba escrito, significaba otra cosa. En este caso, una relación de mayor intimidad, ¿sí? Yo sé que Marcelo Arce lo debe conocer mejor que yo solamente comparto algo que estuve investigando, ¿no? Y quería ver el otro aspecto de la palabra conocer. Ya todo entendimos lo que significa en este caso. Vamos a leer Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 7. Nos acordamos, ¿no?, del el primer texto que leímos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, vamos a leer. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. La verdad que suena un poco fuerte esta palabra, es difícil capaz que de comprender en su totalidad. Y dice, acá vemos el otro significado de la palabra conocer. No se está refiriendo, como lo hablamos en el Génesis, de una relación de hombre o mujer, sino del otro significado de la palabra conocer, que significa una relación de intimidad con otra persona. Y no solo una relación de intimidad con la otra persona, no en lo físico, sino en el conocimiento, puede ser en lo sentimental, en lo espiritual. A tal modo, la palabra conocer, que dice que uno conoce a la otra persona y hace todo lo posible por agradarla, por complacerla. También tiene que ver, en el hebreo, como está escrito la palabra, con la alabanza, con el halago, conocer a la otra persona, halagar, hacer todo lo posible, esforzarme. Se aplicaba en una relación a veces con el rey también, ¿sí? Que conocían al rey, era el allegado, el que hacía todo lo posible por que esa persona agradarla, ¿sí? Y también se aplicaba para la relación de padre a hijo, ¿sí? De pronto, si yo pondría, no sé, a varios hermanos, ¿sí?, detrás de la cortina y sin verlo yo me hablaran, ¿qué les parece? ¿Es posible reconocer la voz?
¿Qué les parece? Sí. ¿Por qué? Porque lo escuchamos antes. Y alguien que capaz que escuchamos una o dos veces, ¿será fácil reconocer la voz? Es más difícil, ¿sí? Ahora, cualquiera de nosotros, aún si vieron que por teléfono a veces se cambia la voz, no es igual que estar en persona. Y a veces entre los conocidos nos confundimos, no sabemos quién nos habla. Pero cuando nos llama nuestro padre, nuestra madre o nuestro hermano, ¿sí? Hablo de la familia, no hay duda de quién nos habla, ¿sí? Por más que se distorsiona la voz, se modula un poco, porque es lo que pasa con los celulares, nosotros no le preguntamos quién sos, ¿sí? Por más que no se presente, conocemos. Ahora también pasa que si de pronto viene alguien y me dice, un extraño, un desconocido, a difamar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, por algo que hizo, nosotros conocemos a esa persona. Y nosotros más o menos, al conocerlo tanto, podemos saber cómo actúa esa persona, ¿sí? Y podríamos llegar a darnos cuenta, a ver si es posible o no. Si viene mañana un vecino de Hernán y me dice, mirá, Hernán lo vi robando un banco, el Banco Río se robó, no sé, $2 millones. O sea, yo no le voy a creer, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco la vida de Hernán, así como conozco la vida de muchos de los que están, algunos más, otros menos, ¿sí? Y yo no entraría en duda de lo que es Hernán, porque lo conozco hace muchos años, ¿sí? Tengo una relación con él y sé lo que él podría llegar a hacer o podría intuir a lo que no, ¿sí? Entonces eso habla de una relación de conocimiento con la otra persona, ¿sí? Ahora, si me dicen lo mismo de un vecino de la vuelta que lo saludé 2 veces, yo no podría poner la mano en el fuego por esa persona, ¿sí? Como quien dice, porque la verdad, no sé, no lo conozco. Y este texto habla un poco de eso, ¿sí? Lo leemos de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es fuerte esta palabra, ¿no? Pero nos pone en claro qué es lo que espera Dios de nosotros. Cuando empecé la palabra, les decía, ¿qué es lo que espera el Señor para el año próximo? ¿Qué es lo que espera el Señor para esta etapa que viene? Y el Señor me llevaba a estos pasajes, ¿sí? Acá todos oímos hablar del Señor, ¿sí? Es más, muchos oramos por otro, muchos compartimos la palabra, ¿sí? Pero en este texto, que son palabras de Jesús, habla de un conocimiento más profundo que el solamente oír de un tal Jesús, oír de un tal Dios, ¿sí? Oír de sacrificios, oír de holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Habla de una relación íntima con el Señor que podamos tener. Y no solamente de capaz, el Señor me exhortaba, ¿no? Si bien uno busca al Señor, la verdad que no he tenido o no he logrado cultivar tal cual como está descrito acá. Una relación de intimidad con Dios como el Señor espera, ¿sí? Cada uno podrá tenemos a nuestra medida, yo considero una relación capaz que escasa con el Señor, otros podrán tener una relación más íntima con el Señor, pero a todos el Señor nos va a demandar que lo conozcamos y que lo conozcamos tal cual como está en la palabra, una relación de mucha intimidad, porque la verdad,
a mí me ha pasado, podemos estar en muchas actividades, podemos hacer muchas cosas, podemos planificar humanamente tal o cual cosa, podemos preparar una palabra, podemos preparar una prédica o una palabra para compartir con los hermanos. Pero dice el Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y Él dice, yo no los conozco. O sea, ustedes me hablan detrás de la cortina, dice el Señor, yo no los conozco. Señor, pero ¿te acordás tal día que fuimos a tal lugar, que hicimos esto para los chicos, que hicimos tal o cual obra? ¿Te acordás, Señor, que visitamos un hogar? ¿Te acordás que hicimos? Y el Señor, detrás de la cortina, no nos conoce. ¿Sí? No nos conoce, ¿por qué? Porque capaz que no tuvimos una relación, no pasamos horas, no pasamos llantos delante del Señor, no quebramos nuestras rodillas, si no nos arrodillamos, no tuvimos intimidad. ¿Sí? Por eso no nos conoce, no nos reconoce la voz. ¿Sí? Y es muy fuerte porque cuando yo me imaginaba esta situación, digo, la verdad, Señor, yo no quisiera que me pase esto, ¿no? No quisiera que a ninguno de nosotros lleguemos a este estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a una persona, sabe los gustos, ¿sí? A ver, nosotros sabemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, los que están solteros, sabemos la comida preferida, podemos saber el gusto de helado preferido, ¿sí? Podemos saber la música preferida, no sé, el esparcimiento, el programa favorito, lo que cada uno sepa, pero porque pasamos tiempo con esa persona. Y es más, aquellos que pasamos tiempo con otras personas mucho, ya sea en la familia, hasta nuestra forma de hablar se asemeja, ¿sí? Hablamos de la misma manera, nos expresamos de la misma manera, hacemos los mismos chistes, no sé. Nos vamos, de tanto tiempo que pasamos con esa persona, se nos pegan cosas. Así como Moisés cuando subió al monte a hablar con Dios, ¿qué pasó cuando bajó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le pasaba con la cara? Resplandecía por el tiempo que pasó con esa luz, ¿sí? O sea, tanto tiempo que pasó con el Señor que la luz se le había pegado, ¿sí? Si bien cuando bajó, bueno, rompió las tablas, ocurrió todo lo que ya sabemos, dice que lo miraban a Moisés cubriéndose del resplandor. Entonces, cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más se nos van a pegar los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos del Señor? ¿Qué les parece? Amor. ¿Qué más? Paz, paciencia, mansedumbre. Sabiduría, perdón. Y ahí podemos hacer una lista que no alcanzaría un cuaderno, ¿sí? ¿Pero por qué? Naturalmente se nos empieza a pegar los atributos de Dios. Y eso va a ser el motor para que empiecen a aparecer frutos en nuestra vida. ¿Frutos de qué? Frutos de paz, frutos de amor, frutos de mansedumbre, ¿sí? Y vamos a ver cómo este significado de conocer se nos va uniendo, ¿sí? Para que Adán y Eva podrían concebir a Caín y Abel, ¿sí? Tuvieron que tener una relación de intimidad, ¿sí? Una relación de cercanía. Es imposible que un matrimonio pueda concebir un niño, ¿sí? Viviendo uno en España y viviendo el otro en Argentina, ¿sí? Naturalmente, necesita que haya una relación de proximidad, de cercanía, para que dé fruto, conciba un niño y una niña, ¿sí? Ahora, en nuestra relación con Dios, ¿de qué manera nosotros vamos a poder dar frutos? ¿Sí? Ya sea un nuevo convertido, ¿sí? Un fruto del Espíritu Santo, un fruto de perdón hacia alguien que lo tenemos que perdonar, un fruto de amor, como congregación, como grupo casero, como matrimonio, como familia. Va a ser muy difícil
dar un fruto, poder concebir un hijo espiritual, vamos a poner el ejemplo, si yo con Dios, Él está en España y yo estoy en Argentina. Imposible si no tenemos una relación de intimidad, si no lo conocemos a Dios. Por ejemplo, si me cuesta amar a una persona, a un hermano, me cuesta perdonar a mi papá, a mi mamá, no sé, cada uno ahí ponga, ¿no?, su situación. Me va a ser difícil concebir un fruto de perdón, de amor, de arrepentimiento, si no tengo una relación de proximidad con Dios. ¿Sí? Si ese yadá, ese conocimiento con Dios no se materializa. Dios estando allá y yo estando acá. Pero Señor, yo en tu nombre echamos fuera demonios, ¿te acordás? En tu nombre hicimos milagros, pero nunca os conocí. O se hicieron eso en mi nombre. Por ejemplo, hoy puedo estar compartiendo esta palabra. Y el Señor, por amor a los que la reciben, puede comunicarme algo a mí. Pero eso no significa que aprueben 100% como yo estoy viviendo. ¿Sí? Parece fuerte lo que le estoy diciendo, pero es así. Ha habido milagros, ¿sí?, en personas que no tienen relación con Dios y han impuesto las manos y se han sanado. Yo lo he visto, lo he escuchado. ¿Y eso significa que Dios aprueba la vida del que ora? No. Así que podemos tener un don, ¿sí?, que ocasionalmente el Señor utilice. Podemos estar compartiendo la palabra como yo le estoy compartiendo. Podemos echar fuera demonios. Pero en el 100% el Señor capaz que no aprueba mi manera de relacionarme con Dios, ¿sí? Por eso les dice, nunca os conocí. No les dice, no echaron fuera demonios, no hicieron milagros. Yo hubiese esperado una respuesta así. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Y Dios le dice, no hicieron todo eso. ¿Y qué le dice? No, nunca os conocí. No le dicen ustedes son unos mentirosos. Le dice, nunca os conocí. ¿Qué significa esto? Pues en el nombre del Señor podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Podemos evangelizar, podemos trabajar con niños, podemos orar por las personas, podemos llevar a alguien al hospital, en el nombre del Señor. Pero capaz que falta el otro pasito. Falta conocerlo al Señor. Vamos a leer San Juan, capítulo 17. Perdonen si suena un poco fuerte lo que estoy comunicando, pero lo sentí así de parte del Señor hoy a la mañana, así que también salió un poco desordenado. San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Lo tenemos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. De nuevo el versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues son palabras de Jesús, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Relación con Dios, relación con Jesucristo, que es lo mismo, la misma persona. En esto se basa la vida eterna. ¿Cómo vamos a alcanzar la vida eterna? Señor, nunca os conocí. ¿Cómo vamos a alcanzar la vida eterna? Porque el pasaje que leímos cuando habla de nunca os conocí, está hablando un poco de lo que va a pasar en el día del juicio, ¿sí? Después también lo pueden leer en casa, leen algunos versículos anteriores. En el día del juicio le preguntan, Jesús, ¿cómo va a ser el día del juicio? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y ahí les explica a Jesús, Señor, en tu nombre, bueno, nunca os conocí. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, disfrutemos la presencia del Señor. Y es algo, ¿sí?, que no lo podemos hacer colectivamente. A ver, podemos conocer al Señor en un sentido.
podemos aprender la palabra, podemos tener un momento de oración en grupo, el pastor nos puede ayudar, nos puede guiar a la relación con Dios. Pero mi conocimiento con Dios, nadie lo puede hacer por mí. ¿Sí? Podemos tener acá al mejor predicador hablando de la relación con Dios, podemos traerlo a Oscar Marcelino, que sabe tanto de la relación con el Espíritu Santo. Nos va a poder dar una orientación, nos va a poder enseñar, nos va a poder contar su experiencia. Pero nosotros mismos, personalmente, vamos a tener que conocer a Dios. Vamos a tener que tener una relación íntima con el Señor, ¿sí? Es la única manera. Es lo único que nadie puede hacer por nosotros. Pueden interceder por nosotros, pueden cubrirnos en oración, pueden orar por nosotros, sanarnos, pueden llorar con nosotros, pueden reír con nosotros. Pero lo único que no pueden hacer con nosotros es relacionarnos con Dios, ¿sí? Eso lo debemos hacer personalmente. Y cuando nosotros tengamos una relación de intimidad con el Señor, ¿la consecuencia cuál va a ser? ¿Qué les parece? ¿Cuál fue la consecuencia del conocimiento de Adán con su mujer? Los frutos, en este caso un niño. De esa relación de intimidad, no hay otra consecuencia que no sean los frutos. Y llamémosle todos los frutos que ustedes puedan. No solamente frutos son vidas nuevas, Frutos son crecimiento espiritual, palabra, dones, poder soportar a otra persona, poder perdonar a otra persona, poder ser más amable con el hermano, estar más atento con mi esposa, con mi esposo, con mi padre que no conoce al Señor, con mi mamá que tampoco conoce al Señor, y que surgieron un montón de cosas. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de la relación? ¿Sí? El que tiene a Cristo. Entonces esa relación de intimidad con el Señor me va a llevar a todo esto, a perdonar, a amar, ¿sí? Como consecuencia inesquiva. O sea, no hay manera de que nosotros nos relacionemos con Dios de manera íntima que no haya frutos. No hay manera. Vamos a leer Primera de Juan. Ya voy a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8. Este también está escondido por ahí. Y ya con este versículo quería ir terminando, no va a ser muy extenso. Lo tenemos, ¿no? Amados, dice el versículo 7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Igual que Moisés, cuando fue a hablar con Dios, sí, estuvo no sé cuántos días, ¿no? 30 y pico puede ser, 40 días con el Señor, se le pegó la presencia de Dios, ¿sí? Un atributo de Dios, en ese caso la luz, ¿no? Dice, es fuerte, ¿no? El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido de que no escuchó hablar de Dios. El que no ama no ha tenido una relación de intimidad con el Señor. Y bueno, con esto quería ir terminando, pero animarlos, ¿sí? ¿Qué esperamos para el año que viene? No, ¿qué espera Dios para el año que viene, sí? ¿Qué esperamos nosotros con estas personas, con este grupo? No sé, con mi mamá, con mi papá. ¿Qué espero yo con mi hermano que no conoce al Señor? Todos tenemos familiares, sí, que no conocen al Señor. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
¿Y qué es lo que espera el Señor para el año que viene? Que los conozcamos más. Amén. Que el Señor los bendiga.